Hola, aquí de nuevo el Gusano Libertario para volver a hacer una videorespuesta, pero esta vez no a ningún rarito de TikTok, sino a una muchacha que tiene una cuenta de TikTok en la que habla de varios temas, pero los que más me interesan son los temas en los que habla de economía, y ella también tiene un canal de YouTube. Por aquí les dejaré el enlace por si quieren ir a verla. El video del que voy a hablar es uno que ella tiene en su canal de YouTube, en el que habla sobre déficit fiscal y sus consecuencias. De antemano decirles que yo no estudié economía, pero la estudio de manera autodidacta, y vamos a ver qué es lo que tiene ella para decirnos. Los gobiernos actúan como una empresa. Tienen sus gastos, tienen sus ingresos y por ende buscan maximizar su rentabilidad. No de la misma manera que una empresa, porque sus objetivos difieren muchísimo, pero Puede ser que el gobierno actúe como una empresa, pero con el monopolio de la fuerza, lo que le permite financiarse no por intercambios voluntarios brindando mejor servicio a cambio de dinero, sino que al ser tan ineficiente tiene que recurrir a la coacción de los individuos en pos del bien común. Eso de que pretende maximizar su rentabilidad lo pongo muy en duda, ya que es más fácil gastar el dinero de otros que el tuyo propio, pero continuemos escuchando. el gasto público es el dinero que gasta el sector público para llevar a cabo una serie de actividades. Los gastos corrientes, que son lo que ellos gastan en mantenerse a sí mismos, los gastos administrativos, los salarios de empleados, etc. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo despilfarrar el dinero de otros en burócratas que pretenden resolver un problema que el sector privado resolvería de manera mucho más eficiente. Precisamente cada vez que viajo a mi trabajo tengo que pasar por la ciudad de Atlanta, que aquello es una locura por los tranques que hay. Y yo en el último tranque que cogí hace como 3 o 4 días, estaba ahí en el tráfico como 1 o 2 horas y me puse a pensar cómo el sector privado podría resolver ese problema de manera más eficiente. Pero también me vino a la cabeza, bueno, pero si en la Florida cobran peajes y aún así el tráfico es igual de insoportable. Sí, pero el problema es que el Estado sigue teniendo el monopolio absoluto y a ellos les conviene que las personas sigan pasando cada vez más por sus peajes, lo que sigue provocando un problema de tráfico. En un libre mercado, el sector privado podría ofrecer carreteras mucho más eficientes y al haber competencia podría ofrecer precios mínimos. Otro tipo de gastos son los gastos de transferencia. Eso que cuando el gobierno desembolsa dinero para ayudar familias o ayudar a empresas. Dar dinero a familias y empresas más que una ayuda es parte del problema, y eso de que beneficia a todos es una falacia. Otros gastos son los gastos de inversión y los gastos de capital. Cuando ellos invierten dinero en comprar cosas para hacer una inversión pública del que se va a beneficiar todo el mundo. Bueno, el objetivo de este gasto público es el de distribuir mejor la riqueza, de fortalecer al país en los temas de defensa, asegurar la justicia, promover el crecimiento, entre otras cosas que son de bien público. Creo que aquí pecas de ingenua, porque de la seguridad social solo se benefician unos pocos, porque si nos beneficiáramos todos fuera insostenible. Y esa frase de distribuir mejor la riqueza en realidad lo que significa es robarle a uno para darle a otros bajo el criterio de un órgano central, que es incapaz de conocer los gustos y preferencias de millones de personas, porque para eso tendrías que ser Dios. Por lo que es una medida socialista. ¿Cómo esto puede considerarse promover la justicia? Si parte de algo tan inmoral como el robo, penalizando al que produce y beneficiando al que no, ¿dónde está la igualdad ante la ley ahí? Y también cómo puede promover el crecimiento si al penalizar al exitoso le está quitando el incentivo para crecer. Eso de que es en pos del bien público es falaz. Lo más común que suceda es que los gobiernos pues gasten más de lo que ingresen y se encuentren en situaciones de déficit fiscal. Aquí surge una diferencia entre una empresa y el gobierno, porque una empresa cuando hace las cosas mal el mercado la limpia, es decir, quiebra, pero el gobierno por más mal que lo haga, siempre nosotros vamos a pagar sus mierdas en pos del supuesto bien público. Ejemplo.
Si estamos en una crisis donde los niveles de producción comienzan a decaer, el gobierno ¿qué hace? Hace una inversión, por ejemplo, en una carretera. En esa inversión en carretera hay que contratar empresas privadas que van a contratar personas que van a su vez a recibir un salario que van a obtener bienes y servicios, y así se va armando una cadena. Esto es una ingenuidad y un pensamiento keynesiano. Lo que acabas de mencionar no es más que la falacia de la ventana rota. Esta falacia consiste en que si un niño rompe una ventana, lo que podríamos considerar como algo malo en realidad podría ser algo beneficioso para la economía, ya que el dueño, para reparar la ventana, le dará trabajo al que fabrica el cristal, al que instala el cristal y así sucesivamente, moviendo la economía. Cuando en realidad hay una ventana menos y el dueño de la ventana tiene que malgastar su dinero en un problema que ya tenía resuelto, cuando podría haberlo invertido en otro sector de la economía que lo necesitaba más, por ejemplo en comprar alimentos, etc. Por lo que bajo esa lógica un terremoto podría ser beneficioso para la sociedad, ya que generaría mucho empleo. No tiene sentido. En ese caso que expone esta muchacha, en realidad el gobierno lo que tiene que hacer es no intervenir porque él fue en primer caso el quien generó el problema. En ese caso el déficit fiscal viene siendo la ventana rota y la inversión en la carretera que no se necesitaba es una mala inversión, que a la larga generará un desajuste en la economía, ya que la mano de obra no se está moviendo al sector de la economía donde se necesita más inmediatamente. Ayuda a paliar los efectos de la crisis. Es por esto que no se sorprenda que cuando estamos en momentos de crisis, como fue por ejemplo la crisis del coronavirus, que es la más reciente que tenemos, los gastos fiscales de todos los países se dispararon. No, dar dinero a las personas no ayuda a paliar la crisis, ya que si durante la pandemia hubo un déficit en los bienes de consumo más importante, lo que provoca un aumento natural en los precios, al tú dar dinero a las personas lo que provocas es que aumente la demanda y a su vez la moneda pierde valor, lo que provoca aún más inflación. Es decir, pan para hoy y hambre para mañana. Durante la crisis del 29, aunque la tasa de desempleo era alta, las pocas personas que tenían empleo podían disfrutar de precios muy bajos. En este caso, la ventana la rompió el gobierno al parar la economía, obligándonos a todos a hacer cuarentena, violando los derechos humanos. Por eso siempre que crean que hay un error de mercado, eso es una estupidez. Los errores los cometen las personas, no el mercado. Por eso investiguen que es muy capaz que detrás esté el gobierno. Y si no está el gobierno, analicen sus modelos que deben ser una mierda. Luego está el déficit estructural, donde se mantiene fijo en el tiempo. Da igual la situación, el gobierno es incapaz de recaudar más y de gastar menos. La única manera de que el gobierno sea incapaz de recaudar más es que su aparato represivo ya no tenga efecto sobre nosotros. Partidos que dicen que se necesita recaudar más mediante la subida de impuestos y otros que dicen que para recaudar más pues hay que bajar impuestos. Claro, ya que la pelea entre partidos políticos es en ver quién es más o menos ladrón. La buena noticia es que después de la crisis del coronavirus el déficit ha comenzado a disminuir, lo que quiere decir es que sí se están tomando medidas. Sí, claro, las medidas que se están tomando es controlar de forma artificial la tasa de interés, que no es más que las preferencias intertemporales de los seres humanos. Y aquí viene mi pregunta, ¿cómo un grupo de economistas arrogantes que se creen Dios pueden saber las preferencias intertemporales de millones de personas? Explíquemelo. Ya que la única manera de saberlo es el ahorro, y si nadie está ahorrando, ¿cómo es posible que la Reserva Federal baje las tasas de interés de forma artificial si la gente no va a tener dinero para gastar en el futuro? Eso no tiene lógica. Esto provoca un desajuste en la inversión de capital, que a su vez lleva a quiebras masivas y posteriormente a una recesión. Este es un tema que podríamos profundizar mucho más en otro video. El análisis más importante que se puede hacer con estos números es comparar esa deuda con el Producto Interno Bruto. O sea,
Esta comparación no sirve de nada, ya que el Producto Interno Bruto no es más que un dato vacío, y más de la manera keynesiana en que lo calculan, metiendo también las etapas de producción más alejadas del consumo. Es decir, tú puedes decirme, no, este año Estados Unidos produjo no sé cuántos millones de tractores, y el que no sabe nada dice, wow, somos ricos. Sí, pero ¿cuánto produjeron esos tractores? ¿Cuánto se cultivó gracias a esos tractores? Podemos tener muchos bienes de capital y aún así ser un país pobre. Si no, mira la Unión Soviética y sus datos cuando era la Unión Soviética. Muchos sitios oficiales, como la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que hace un análisis del futuro de los Estados Unidos. Estos sitios que hacen análisis del futuro pueden coger sus análisis y limpiarse el ya saben qué. Porque el problema de estos economistas modernos es que la gran mayoría son deterministas. Creen que el futuro es un porvenir, cuando en realidad el futuro es un por hacer. Y esta ideología fue la que provocó los mayores genocidios del siglo pasado. Con gobiernos que creían poder predecir el futuro y de esta manera poder controlar las preferencias de todos. Todo eso salió y esta manera de pensar viene del Capital de Carlitos Marx. Estas predicciones económicas que hacen estos economistas egocéntricos solo funcionan si los seres humanos fuéramos todos robots. Porque sus modelos vienen de ciencias más simples como las ciencias naturales y las meten con calzador a ciencias más complejas como las ciencias sociales. El gran mal del socialismo es la soberbia intelectual. Y bueno, si quieren profundizar más en el tema de donde saqué toda esta información, léanse La acción humana de Mises y Socialismo y cálculo económico de Jesús Huerta de Soto. Si les gustó el video, dejen su like y sigan a esta muchacha. Nos vemos.